Ser Historia, con Nacho Ares. Despiadado. Malvado. Inmaduro. Pervertido. Obsceno. Manipulador. Cruel. Cruel. Un mal tipo. Gobernó el imperio más poderoso del mundo con sádica brutalidad. Era vengativo, peligroso e irresponsable. Su reino de terror duró solo 1400 días. Pero todo el mundo sigue conociendo su nombre. Es realmente la personificación del mal. Las historias que nos han llegado, las cosas que se cuentan de él, son de lo más extremo. Muchos creen que estaba loco, pero ¿lo estaba realmente? ¿Psicópata malvado? Desde luego. ¿Clínicamente enfermo? Esta es la historia poco conocida que hay detrás de una de las figuras más tristemente célebres del mundo antiguo. No vamos a hablar de Calígula, aunque fuera descrito por la historia, como escuchábamos en este fragmento de un documental de televisión de Canal Historia, uno de los gobernantes no solamente más tiránicos, sino al mismo tiempo más sangrientos, más terribles desde el punto de vista humano. Porque es cierto, ¿no? La violencia a lo largo de la historia siempre ha estado presente, pero en ocasiones lo ha hecho quizás con más furor o con más celeridad, y al mismo tiempo en escenarios incomprensibles, inentendibles. Siempre que hablamos de dictadores, siempre que hablamos de genocidas, lo hacemos en masculino, pero a lo largo de la historia también ha habido mujeres. En nuestro cronovisor vamos a hablar de una mujer que precisamente fue llamada en su momento la Calígula femenina, a razón de todas las tropelías que hacía, ajusticiamientos arbitrarios, aniquilando toda la oposición que pudiera tener en el gobierno. Vamos a viajar a la isla de Madagascar a mediados del siglo XIX y nuestro personaje, esa Calígula femenina, no es otra que Rana Valona, la reina Rana Valona, que antes de la llegada de los franceses y de los ingleses a colonizar esta isla, normal que los colonos fueran en parte recibidos con los brazos abiertos después de la injerencia absolutamente inhumana de esta mujer. Una reina que para acceder al trono acabó, como decía ahora, con toda la oposición y que a lo largo de sus 3 décadas de gobierno pues trajo con mano dura no solamente a la oposición política en entonces inexistente, sino que a todo aquel elemento que ella entendía que era extraño, que era peligroso, sobre todo que era extranjero, que era cristiano. Bueno, pues intentaba aniquilarlos, intentaba cortarlos de una manera absolutamente abrupta. Rana Valona será la protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo en la primera parte del programa, pero como siempre habrá muchos más temas en nuestro espacio Ser Historia, Decem Annos Faciens Historiam. Bienvenidos a Ser Historia. Una semana más, un programa más, seguimos intentando hacer un poquito más de historia y lo hacemos desde casa, intentando pues que gracias a este confinamiento poco a poco la normalidad vaya llegando, como así sucede en los últimos días, que ya podemos salir a dar algunos paseos, pero lo más importante es que ese confinamiento no nos ha perdido nuestro interés por la historia. Rana Valona es un personaje que seguramente muchos de ustedes, muchos de vosotros desconoceréis. Fue una reina de mediados del siglo XIX que ha pasado a la historia pues por ser una reina cruel, una reina absolutamente inhumana. Pero no será el único tema que trataremos en estos casi 90 minutos repletos de historia. Vamos a viajar también al mundo del románico para conocer algunos de esos secretos que casi semana a semana nos trae nuestro compañero José María Sadia en ese código románico. Ser Historia con David Botello nos abre en esta ocasión el tarro de las esencias de una cosa absolutamente histriónica, ese proyecto de boda que hubo de Adolf Hitler con una mujer española. Vamos a conocerlo. Y en el último bloque de nuestro programa vamos a intentar conocer, vamos a viajar al antiguo Egipto, ese tema que yo tanto amo, esa cultura que tanto me fascina, para descubrir
cuál es la historia de los ladrones de tumbas. Ladrones de momias, de cuerpos, de objetos, que no es algo que suceda en el presente, sino que es algo que ha venido ocurriendo desde la propia antigüedad. En el momento en que se cerraron esas tumbas, hace 3.000, 4.000 años, en la época faraónica, ya comenzaron los saqueos. Una historia realmente fascinante, no os la podéis perder. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer más, cómo no, disfrutando con estos pasajes de la historia con nuestro cronovisor, que ya está un poco añejo, ¿eh? Ya hay que arreglarlo ahí un poquillo. Hay que arreglarle, ya hay que darle ahí un poco a las tuercas, claro que sí. El personaje de esta semana me lo proponías pues casi al acabar, ¿no? El programa anterior, que lo dedicamos al Conde Duque. Siempre solemos meter pues personajes curiosos de la historia, y siempre hemos hablado a lo mejor de genocidas, de grandes asesinos, de personajes oscuros, pero siempre eran varones, siempre eran hombres. Y en esta ocasión vamos a hablar de una mujer, una reina de Madagascar, Rana Valona, que fue absolutamente terrible, ¿no? Para el momento, sanguinaria. A mí me recuerda un poco, si hubiera sido un poco más atrás en el tiempo, a esas vampiresas, a esas mujeres vampiros de la Europa del Este de la Edad Media, pero un personaje, desde luego, que merecía un cronovisor, ¿no? Esta Rana Valona. Sí, desde luego. Es verdad que está considerada una genocida, porque realmente lo hizo. Son de estas mujeres que llegan al poder de casualidad, luego comentaremos un poco cómo accede, pero con mucho resentimiento, con mucho odio, y eso hizo pues que renegara de muchas cosas que hizo su antecesor, que era su marido. Entonces esa apertura, por ejemplo, que hizo a Occidente, que hizo a Europa, que hizo sobre todo a Francia e Inglaterra y que hizo a los misioneros cristianos, no le gustó nada, ya buscó el aislacionismo y al aislarse pues intentó matar a todo aquel que le hacía sombra. Fíjate que tiene varios apodos, uno de ellos es la Calígula femenina, en fin, ya eso creo que dice bastante. Otro de los nombres o de los apodos es la Bloody Mary de Madagascar. Pero a ella lo que le gustaba no era un apodo, sino que la llamaran mi diosa. O sea, que sus súbditos la llamaran mi diosa, yo creo que ya te da idea, Nacho, de su megalomanía. Realmente se creyó que era una descendiente de los dioses, como le pasa a tantos y tantos emperadores y a tantos faraones, y ella pues hizo y deshizo a su antojo, fue una déspota absoluta, fue una genocida, y desde luego a todo lo que oliera a cristiano, pues lo machacó o lo exilió. Y eso pues generó un régimen de terror que duró muchísimo tiempo, ni más ni menos que 33 años. Así que esa historia de Madagascar, que la verdad que es una isla que nunca ha tenido demasiada suerte, bueno, pues uno de esos episodios negros o más bien rojos hay que achacarlo a esta reina que cuando llega al poder se hace llamar Rana Valona primero. Ojo, que hubo otras dos más, pero las dos siguientes no fueron tan sanguinarias. Muy bien, pues como siempre tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor, lo acabamos de engrasar para que funcione todo perfectamente y nos haga viajar en el tiempo. ¿A qué lugar, a qué fecha nos propones esta semana, Jesús? Bueno, el lugar está claro que es Madagascar, nos vamos también a su capital, Antananarivo, y la fecha es el 1 de agosto de 1828. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, solamente falta la música de pompa y circunstancia, pero la pompa que escuchamos de fondo nos hace ver que estamos en una coronación. Imagino que esa mujer negra que hay allí es Rana Valona, y te voy a pedir, mira que otras veces te digo que nos mantengamos un poco al margen porque tampoco queremos interferir en la historia, pero aquí si nos ven como blancos, como extranjeros, nuestra vida corre peligro. Corre peligro, evidentemente, y sabiendo un poco cómo se las gastaba, ¿no?, con los extranjeros. Bueno, pues estamos en un momento clave. Su marido ha muerto hace poquito y estamos en la coronación de Ramabo, porque ese es el nombre que realmente tiene esta mujer antes de ser coronada. Es la viuda de Radama I, ¿de acuerdo?, que era el nombre que tenía su marido, el que ha muerto
hace 4 días de una manera muy sospechosa. La versión oficial es que se ha suicidado. Los mentideros de la corte están diciendo que realmente le han envenenado con 35 añitos que solo tenía. Bueno, estando casado con quien estaba casado, no sé si yo me hubiera suicidado también, antes de que acabaran conmigo. No, porque el reino de terror empieza ahora. Cuidado que su marido tampoco era un alma de la caridad. Cuidadito que ahí todo el mundo se las gastaba como se las gastaba, intentando matar a todos aquellos que pudieran sucederle en el trono. El hecho es que estamos asistiendo en este palacio, ¿no?, en Roba, que Roba es como la colina más alta donde está el palacio presidencial, y estamos asistiendo a esta ceremonia, pero una ceremonia que viene precedida de una matanza, porque Rana Valona se ha cargado a todos los que le podían, ya digo, hacer sombra. Pues eso, entre ellos a su sobrino, a su cuñado y al subcorda. El hecho es que realmente tendría que haberle sucedido al rey, al Ramada I, porque ha habido después otros cuantos, le tenía que haber sucedido el príncipe, ¿no? El príncipe Rakotobi, que era el hijo mayor de la hermana de Radama, pero porque cuando mueren sin descendencia, ¿de acuerdo? Es curioso luego porque ya verás que Rana Valona tiene un hijo, pero tiene un hijo 9 meses después de que haya muerto su marido, con lo cual no indica de que la descendencia haya sido directa, sino más bien con uno de los amantes que tuvo esta reina. Bueno, el hecho es que tendría que haber sucedido el príncipe Rakotobe. No le sucede, ¿por qué? Porque Rana Valona se encarga de estrangularlo, al igual que a sus padres. Fíjate que tiene como un detalle esta mujer, no quiere que se derrame sangre. ¿Por qué? Porque la sangre real es como algo pernicioso, como una especie de tabú que se tiene que vulnerar. Así que a la gente lo que hacía es que les estrangulaba o les dejaba morir de hambre, ¿vale? Entonces, en el caso tanto del príncipe como de los padres, como de otros cuantos, les estrangulaba o morían de hambre, pero nunca tenía que vertir sangre. Y esa era una de las características fundamentales. El ascenso que tiene Ramabo al poder es muy singular, porque lo que estamos asistiendo ahora es a una ceremonia muy curiosa. Ya verás un poco por qué circunstancias, qué escarambolas se tienen que producir, pero vamos a escuchar un poco parte del discurso de esta toma de posesión que hace Rana Valona, ¿de acuerdo? Porque está marcando un poco su ideario, su filosofía de lo que quiere hacer a partir de ahora. Ella no sabe que va a durar tanto tiempo, va a durar 33 años, pero ya está marcando las pautas. Dice: nunca digáis es una mujer débil e ignorante. Ella tenía esa especie de complejo, ¿no?, de que pensaban que era ignorante porque procedía de un origen plebeyo. Empieza así: nunca digáis es una mujer débil e ignorante. Gobernaré para la buena fortuna de mi pueblo y la gloria de mi nombre. No adoraré a ningún dios más que a los de mis antepasados. El océano será el límite de mi reino y no cederé ni el grosor de un pelo de mi territorio. Y hace que lo cumple, porque efectivamente adora a sus antepasados. En fin, es un sistema religioso muy peculiar, porque hay distintas etnias de Madagascar. La etnia gobernante siempre es de la dinastía merina, pero ella no es de la dinastía merina. ¿Ella cómo llega allí? Bueno, ya digo que es de un origen humilde, plebeyo, cuyo destino era ser una campesina más, te puedes imaginar, hasta que un día su padre informó al rey, que era el padre de su marido, ¿no? Le informa al rey de una conspiración contra su vida. Entonces el rey ataja esa conspiración, mata a los conspiradores y en recompensa el rey, por la lealtad y por el chivatazo que le da, evidentemente, le compensa casando a su hija, a Rana Valona, con el príncipe heredero Radama. Cuando Radama llega al poder, cuando muere su padre, es cuando ella pues adquiere ya todo ese protagonismo, todo ese poder. Y mucho más cuando al final el marido muere de esa forma sospechosa. Si por malaria, si por suicidio o por veneno. Yo, ¿qué quieres que te diga, Nacho? Me quedo con el veneno. Si piensa mal y acertarás, ¿no? Que es lo que sucede siempre. Me recuerda un poco estos días, preparando un poco el tema y leyendo aquí y allá, el mundo de Rana Valona y la realidad de esa corte tan cerrada, tan constreñida. Recordemos la isla de Madagascar, tanta relación con Francia. Bueno, pues es un lugar desde el punto de vista natural espectacular, que además tiene la historia esa de los lémures, estos pequeños monitos, ¿no? que además tienen precisamente ese nombre, ¿no? por recordar un poco el mundo de los espíritus, ¿no? de la antigua Roma, y parece que la historia da un círculo, ¿no? Porque precisamente todo lo que rodea a la figura de Rana Valona nos recuerda
a ese mundo de Calígula absolutamente dramático, lo escuchábamos un poco al principio del programa, absolutamente sangriento, que no dejaba títere con cabeza, y todo aquel que supusiera un obstáculo, no solamente para el gobierno, la normalidad del gobierno, sino incluso muchas veces por simple capricho, ¿no? Acabar con la vida de una persona por capricho. Sí, claro, por capricho y exactamente por un excesivo ego, ¿no? Siempre es el miedo a no tener el poder. Ten en cuenta que su marido, el rey, cuando llega al poder hace lo mismo, es decir, se carga a todas las familias, a toda la familia, incluida la familia de su mujer, porque no quiere que haya ningún tipo de descendiente. Cuando ella llega al poder hace algo parecido, es decir, mata también a todos los posibles descendientes que podría haber tenido su marido. Ya digo que no tuvieron un hijo como tal, una descendencia más o menos legítima, porque posiblemente el hijo que al final le sucede a Rana Valona es un hijo fruto del adulterio, lo cual a ella la daba exactamente igual, porque tenía todos los súbditos a su disposición. Pero sí es verdad que cae en los mismos errores que ella intentó atajar. Una cosa buena, por ejemplo, que tuvo Radama I es que unifica los 4 reinos que había dispersos en Madagascar, ¿no? Ya, fíjate que una de las preguntas que yo tenía aquí anotado para hacer, claro, siempre que hablamos de personajes de este tipo, como con Hitler, con Stalin, con gente que luego en definitiva el tiempo ha puesto en su lugar en ocasiones como grandes genocidas, dices, yo por ese sentimiento optimista que me caracteriza, digo, algo bueno haría también, ¿no? No sé, 3 décadas de esta mujer dando caña y dando cera, ¿no? Algo bueno haría también, ¿no? No, hombre, a ver, evidentemente, para los que estaban a su favor hizo mucho bien, porque de hecho vaticinó algo que iba a ocurrir. Es decir, dice, o mantenemos la independencia de Madagascar, o mantenemos nuestras tradiciones, nuestras creencias, o al final los colonos, los que vienen de fuera, es decir, en este caso franceses, ingleses, nos van a comer. Y efectivamente nos van a comer en el sentido de que van a tener una influencia tan excesiva que van a influenciar en todas las decisiones políticas, y además su religión ancestral, se va a convertir, pues eso, en una religión cristiana, pues traída sobre todo por los misioneros protestantes ingleses. Entonces ese vaticino que hizo al final se confirmó, porque cuando ella desaparece, es decir, luego hay una serie de guerras intestinas y tal, y con Rana Valona III, es decir, cuando ya pasa unos cuantos años desde que esta mujer muere, es verdad, ahí es cuando se produce esa colonización, porque Francia utiliza una serie de debilidades y de cartas que ahora comentaremos, ¿no?, que había mandado el príncipe a Napoleón III para que les ayudara, es decir, para que evitara ese régimen de terror de su madre, y ese tipo de cartas y de influencias, porque los franceses estaban allí asentados, eran aventureros, eran comerciantes, eran ingenieros. Bueno, pues todo eso lo veía venir Rana Valona, entonces intentó cerrar a cal y canto sus fronteras. Entonces, en esa parte sí que consiguió que sus costumbres fueran puras, y es verdad que al final, cuando ella desapareció y hubo una serie de guerras intestinas, pues pasó lo que pasó, que durante muchísimo tiempo, ni más ni menos que hasta 1958, se convirtió en una colonia francesa, algo que a los malgaches no les gustó nada. Nada más llegar al poder, Rana Valona acabó con todos los tratados internacionales que existían y expulsó de la isla a todos los extranjeros. Una de sus mayores obsesiones era no dejar a un solo cristiano con vida en su reino. Persiguió a todos los que profesaran esa religión y los ejecutó sin piedad. El simple hecho de poseer una Biblia podría ser castigado con la muerte. Las crónicas señalan que fueron más de 150.000 los que fueron ejecutados bajo su mando. Se la acusó de hacer terribles experimentos con sus víctimas. A algunos se les obligaba a beber diferentes venenos. Esos eran los que tenían más suerte. A otros, en cambio, les obligaba a nadar en aguas repletas de cocodrilos. Acabamos de escuchar un fragmento de ese aspecto más oscuro, de ese aspecto más sangriento de nuestra protagonista, Rana Valona. Es un pasaje del libro La historia más curiosa de Alberto Granados, personaje que estuvo trabajando con nosotros aquí en la cadena SER y que también colaboró en muchas ocasiones con SER Historia. Buen amigo, Alberto Granados, autor de este libro La historia más curiosa. Jesús, fíjate que lo decías ahora, ¿no? El hecho de subir al gobierno, al poder, aniquilando toda la posible oposición que pudiera haber, ¿no? Es algo que han hecho pues muchos gobernantes a lo largo de la historia. Yo, por ejemplo, recuerdo ahora a Mohamed Ali en el siglo XIX, el gobernador de Egipto, que hizo algo parecido. Y
pero lo escuchábamos ahora en la voz de Julio López, la mezquindad, ¿no? El trato inhumano que tenía contra esos supuestos enemigos, sobre todo el miedo a todo lo que viniera de fuera, todo lo que fuera extranjero. El cristianismo precisamente era quizás una pancarta de ese miedo foráneo que pudiera haber. Nos recuerda a esas mujeres sangrientas de la Europa del Este, como Elizabeth Bathory de siglos anteriores, ¿no? Del siglo XVII. Yo no sé si incluso pudiera haber alguna relación, sobre todo desde el punto de vista psicológico, o mejor dicho, psiquiátrico, ¿no? Porque estas personas no están bien de la cabeza, ¿no? Desde luego. Bueno, hay una diferencia clara entre Elizabeth Bathory y Rana Valona, que es la sangre. A Bathory le encantaba la sangre y se daba baños de sangre de doncellas virginales, pero en el caso ya has visto que aquí no se derramaba sangre. No deja de ser un eufemismo, es decir, matas a alguien, pero que se derrame sangre porque se consideraban, ya digo, que era un mal augurio, una superstición, un tabú. Entonces lo que hacía era eso, dejarles morir de hambre, o bien les despeñaba o les hacía ingerir veneno. Practicaba mucho las ordalías, eso es muy interesante. ¿Por qué las ordalías? Sabes que son los juicios de Dios. Es decir, de alguna forma ya se quería un poco lavar las manos. Entonces no quería ser un poco la asesina directa de las 150.000 víctimas que se le atribuyen. La mayoría malgaches, pues no eran extranjeros. Tampoco había tantas personas, tanto francesas como inglesas, que estuvieran en Madagascar en el siglo XIX. Pero sobre todo eran malgaches, eran de otras tribus, de otras etnias, que no fuera la merina, a los que se iba cargando. Entonces lo que hacía era eso. Esas ordalías eran que bebiera una serie de venenos, entonces si sobrevivía es que era inocente, o bien eso, que los lanzaban a ríos con cocodrilos, y los cocodrilos, si no tenían ese día mucho hambre y sobrevivía la víctima, también era declarada inocente. Entonces, si te das cuenta, es una estrategia que se utilizaba también en la Edad Media en Europa. Sí, en la Inquisición te iba a decir, ¿no? Cuando claro, decías, sí, no, vamos a intentar saber si esta mujer o no es bruja, si se quema, es que es bruja, si no se quema, es que es una mujer santa o pía, y claro, entra un poco dentro de ese absurdo, ¿no? Una especie de círculo vicioso en donde sabes que las circunstancias en las que estés siempre vas a tener delante de ti pues herejes en este caso, ¿no? Claro. Hombre, a ver, ella con ese régimen de terror tuvo distintos atentados, distintos intentos de golpe de Estado, ¿de acuerdo? Uno de ellos, el más famoso, fue de 1857, donde está instigado por una serie de franceses, sobre todo Jean Laborde y Jean-François Lambert, muy importantes porque ejercieron una influencia antes, durante y después de su reinado. La influencia es que intentaron apoyarse en ese caso Napoleón III, que es el rey que por entonces estaba en Francia y que sus intereses estaban muy mediatizados en Madagascar, para que interviniera militarmente allí. Al final el golpe de Estado no funcionó y se tuvo que ir. Pero hay dos elementos muy importantes, lo que se llama la Carta Lambert, es decir, la Carta Lambert por Joseph-François Lambert, que este era aventurero, este empresario, este diplomático francés, que es el que consigue una especie de predominio para explotar tanto los minerales como los bosques de Madagascar, a cambio de un 10% que se le daba a los monarcas de la dinastía merina. Bueno, pues ese documento más la carta que supuestamente escribe su hijo, Rakoto, que es el único hijo y el príncipe, a Napoleón III, es lo que más tarde utiliza los franceses para anexionarse la isla, como diciendo, ven, aquí tenemos unos documentos oficiales pidiéndonos ayuda. En el momento de Rana Valona no lo puede conseguir porque es un régimen muy férreo, muy duro, pero después, cuando está Rana Valona III, sí que lo utilizan a su favor. Y esos dos elementos, que en principio son anecdóticos, porque ya ves tú, la Carta Lambert no deja de ser una especie de concesión de tierras, ¿no? De explotar los recursos naturales que tiene. Y la carta es una carta que ni siquiera escribe el príncipe, porque en aquel momento no sabía francés, pero sin embargo está escrita en francés, que es dirigida a Napoleón III. Bueno, pues esos dos elementos se utilizan para la independencia francesa, para primero que haya una serie de guerras, durante 12 años hay unas guerras entre los franceses y los malgaches, y luego pues se anexionan la isla como una colonia francesa. Una anexión que ocurre en 1895 y que hasta 1958 ahí están a las duras y a las maduras, y que solo consigue la independencia con unas elecciones hasta 1960, que es la independencia definitiva. Bueno, pues estos dos documentos que ocurren en la época de Rana Valona son los que escriben los franceses para anexionarse la isla. Fíjate que estamos en un momento histórico a caballo entre dejar una tradición
de la que por desgracia no tenemos constancia porque no había escritos. Sucede con muchos pueblos de África y con Madagascar más, ¿no? Que está pues aislado, ¿no? en esa enorme isla que hay al sureste del continente africano, y que una vez más nos tenemos que mover también en el mundo de la superstición, de las creencias más oscuras, que también pues embadurnan, ¿no? Y ayudan a dar esa capa de misterio y enigma a todo lo que rodea a la figura de Rana Valona. Lo has explicado un poco antes, Jesús Callejo, crononauta, el hecho de no querer derramar sangre para no pues inferir, ¿no? De una manera negativa en esa idea tradicional supersticiosa del concepto de la sangre como algo vital, algo divino, y más relacionado con la dinastía a la que ella pretendía pertenecer, ¿no? Ese mundo de las supersticiones también está muy vinculado a las tropelías de esta mujer. Sí, totalmente. Ya sabes que ella, cuando llega al poder, igual que sus antepasados, lo que hacían es una religión que era el culto a los ancestros, a los Baninza, como les llaman, ¿no? Que era, bueno, pues eso, un poco los antepasados de los malgaches, y ese culto pues estaba reñido con ese cristianismo que intentaban imponer los misioneros protestantes, ¿no? Porque sobre todo son misioneros ingleses, no tanto franceses, que eran católicos. Entonces daba igual, hubieran sido católicos, hubieran sido protestantes, no les gustaba para nada que esa injerencia religiosa, porque ella pensaba que el poder, por ese tipo de carambolas que se dieron, eran fruto de los sacrificios y de los honores que había rendido a sus antepasados, ¿no? Y por eso pensaba que tenía que tener ese honor de seguir rindiendo culto a los antepasados, hasta el punto, y es verdad, que no quería que se derramara sangre de seres humanos, pero no tenía ningún problema en que se derramara sangre de animales. Y te cuento una anécdota. Cuando ella muere, no muere además plácidamente, porque mira que tendría que haber sido asesinada, y intentos tuvo, y varios, ¿no? Pero bueno, al final ahí se da también otra circunstancia muy curiosa, que ocurre también con emperadores, con reyezuelos, con tiranos, con dictadores, que es que se salvan de varios atentados, ¿no? Lo mismo que le ha pasado, pues eso, desde Hitler hasta Franco, por ejemplo. Entonces se consideran que son elegidos, ¿no? Elegidos de esos dioses, de esos antepasados. Bueno, cuando ella muere, el 16 de agosto de 1861, muere en la cama, vamos a decir plácidamente, con 80 años de edad, después de 33 años de reinado de terror. Bueno, pues, ¿cuál es el ritual que se prescribe? Matar, más bien sacrificar a 12.000 cebúes. Sabes que el cebú, igual que los lemures, también son animales típicos de la isla de Madagascar. 12.000 cebúes, y con la carne alimentar a la población en su honor, ¿no? Lo cual a la población le vino estupendamente. Pero cuidado, el periodo de luto, el periodo oficial de duelo, no fue una semana, 2 semanas o 1 mes o 2 meses, 9 meses, ni más ni menos, 9 meses. Y al final, pues bueno, la colocan y la entierran pues con toda la pompa y circunstancia de una emperatriz. ¿Por qué? Porque ella se consideraba una diosa. Acuérdate que a ella la llaman mi diosa, Madie, ¿no? En francés, mi diosa. Entonces, bueno, pues tenía que ser un funeral a la altura de su alcurnia. Entonces, bueno, pues eso generó una serie de circunstancias muy llamativas, y aquí es donde entra la anécdota. Su régimen fue de terror, ¿no? Murió muchísima gente, hasta esas 150.000 personas que se le atribuye. Bueno, pues durante el funeral también ocurrió algo por lo cual murió gente. Y es que se desató una chispa que incendió accidentalmente un barril de pólvora, y eso generó una explosión. Esa explosión provocó también un incendio que mató a unos cuantos transeúntes, unos cuantos que estaban por allí en el funeral, ¿no? Entre ellos también destruyó 3 residencias históricas que estaban en esa localidad. No estamos en la capital, sino en el lugar donde se producían este tipo de funerales. Así que incluso en su propia muerte también generó dolor, generó frustración y generó, pues eso, una pequeña sangría sin ella pretenderlo. O sí, quién sabe si a lo mejor cuando se quiso ir al otro mundo dijo, yo no me voy sola. Una de sus torturas favoritas era atar a un reo a una cuerda dentro de un pozo y llenarlo con agua hirviendo de forma que su víctima fuera escaldándose poco a poco. En otras ocasiones, vestía a los prisioneros con pieles sangrientas de animales y les lanzaba perros de presa para que fueran despedazados, o los ataba al cuello y los abandonaba en medio de la selva. Los que no se arrancaban el cuello al intentar huir morían de hambre o eran comidos por los animales salvajes. Fue tal su maldad que hasta su hijo rogó al emperador Napoleón III que invadiera la isla y destituyera a su madre del poder. Jesús
Jesús Callejo, crononauta, acabamos de escuchar un nuevo pasaje de ese libro, La historia más curiosa, de Alberto Granados, en donde se incide una vez más en esa violencia excesiva a la hora de ajusticiar y de condenar a muerte a la gente que contraviniera, ¿no? Que estuviera un poco en contra de nuestra protagonista, Rana Valona. Esta reina de Madagascar que reinó entre el año 1828 y 1861, ¿no? A mediados del siglo XIX, y que, Jesús, como sucede, imagino que con todos los grandes dictadores y los grandes tiranos y los grandes genocidas de la historia, lo hemos visto incluso pues en época más reciente, en la ex Yugoslavia, en otros lugares. Vale, muy bien, tenemos la figura de Rana Valona, pero imagino que habría una corte, de correveidiles alrededor que estarían no solamente beneficiándose, temerosos también de la acción de esta mujer, pero vamos, lo veíamos con Hitler y Himmler. Siempre hay personajes, ¿no? que ayudan un poco a que ese genocida pues tenga su eco, tenga su fuerza y tenga pues la razón de ser para seguir existiendo, seguir gobernando durante unas décadas más, ¿no? Sí, así es. Tenía su camarilla. Ya sabes que camarilla es una palabra que se inventa Fernando VII, pero bueno, aquí también habría que aplicarlo. Tenía su camarilla. ¿Su camarilla de qué? De soplones, de espías. Tuvo muchos espías. Gracias a eso, pues abortó muchos intentos de asesinato, ¿no? Está claro. Pero esa camarilla, sobre todo, estaba hecha por gente de la dinastía Merina, que es un poco la que le apoya, y también por franceses. El tal Lambert, que te comentaba ya al principio, claro que sí, porque eran estos comerciantes sin escrúpulos que no tenían ningún problema pues estar pues a la sombra de esta reina, igual que estuvieron a la sombra de otros reyes posteriores. ¿Para qué? Para conseguir beneficio, porque a ellos los que les interesaba conseguir beneficio. Si además podían medrar de cara también al gobierno francés para que luego con el tiempo consiguieran más tierras y más control, y efectivamente así era, porque las plantaciones de café, por ejemplo, de canela, de té y de vainilla, que son las plantaciones más importantes aparte de la de arroz, muchas de esas plantaciones estaban controladas por colonos franceses. ¿Por qué? Porque eran los que sabían también hacerlo, porque decían que tenían técnicas novedosas, cosa que a Rana Valona en un principio no le gustaba demasiado eso, pero no le quedaba más remedio si quería que su país un poco prosperara. Sí es verdad que cuando ella muere, con su hijo, con Rakoto, que se convierte en Radama II, vuelve a hacer otra vez la apertura. Esa apertura también a Occidente, esa apertura también a los ingleses, a los franceses, y a partir de ahí es cuando se vuelven a producir una serie de acontecimientos, hasta el punto que Radama II, es decir, este hijo de Rana Valona, al final muere también asesinado. ¿Por qué? Por los tradicionalistas, por los que no quieren otra vez que se vuelva al sistema anterior. Por eso había gente que apoyaba muy bien a Rana Valona, es decir, sabían que era un régimen sangriento, pero bueno, mientras a ellos no les tocara no pasaba nada. ¿Por qué? Porque sabían que en el momento que ella desapareciera, su hijo y sus descendientes iba a ocurrir lo que iba a ocurrir, que iban a abrir las puertas otra vez a los misioneros, a los franceses, a los ingleses, a los españoles. Aquí ya no pintan nada, los españoles tuvieron su importancia en su momento en el siglo XV, siglo XVI, pero aquí ya no pintaban nada. Pero los franceses, sobre todo los franceses, sí que tomaron cartas en el asunto. Sin embargo, los ingleses, en la época de Radama I, sí que influyeron mucho. ¿Por qué? Porque fue la época de las guerras napoleónicas y evidentemente había que tomar partido por Francia o por Inglaterra. Radama I tomó partido por los británicos y los británicos pues se asentaron. Pero luego, con el tiempo, son los franceses los que van pues eso, tomando unas posiciones estratégicas como si fuera una partida de ajedrez. Tanto en un caso como en otro, Radama II muere, nada, ya has visto, al cabo de dos años y medio de su reinado. Y aquí viene lo curioso, porque Madagascar al final ha sido una isla, ya sabes que es la isla más grande de África y la cuarta isla más grande del mundo, pero ha sido una isla donde han proliferado las reinas mujeres, o sea, las mujeres en muchos sentidos. Rana Valona primero es la que abre un poco el melón, la que abre un poco todo este tipo de dinastía, pero luego a Rakoto, al que se hace llamar Radama II, le sucede Rasonerina, es decir, una reina, a ella la sucede Rana Valona II y a ella la sucede Rana Valona III. Rana Valona III se acabó, porque ahí es donde ya los franceses entran en esas guerras, entre ellos, claro, imagínate el ejército francés y el ejército malgache, en el momento pues no tenían nada que hacer los malgaches, y a partir de ahí es cuando se producen 500.000 de víctimas entre un bando y otro, y se convierte ya en un protectorado francés. La reina Rana Valona se tiene que largar y ahí se termina ya prácticamente pues toda esta dinastía femenina de mujeres que con mejor o peor acierto sí que estuvieron rigiendo los destinos de esta gran isla, donde ya digo que siempre ha tenido muy mala suerte porque con el tiempo, con esas explotaciones que se han hecho y con esa deforestación,
Madagascar se ha convertido en el ejemplo de lo que no se debía hacer. Y ya no te digo por la rana balona, sino porque esa deforestación, imagínate una isla que estaba llena de árboles, la deforestación ha generado que sea una isla prácticamente pues hecha para la ganadería y para el cultivo de arroz y para la producción de leña y de carbón. Entonces todo eso ha hecho que ha deforestado la isla y todos sus productos y sus recursos naturales han quedado prácticamente pues al albur y en unas condiciones bastante desastrosas. Es decir, de una isla que lo tenía todo, por malos gobernantes, por malas aplicaciones de su política medioambiental, se ha convertido, ya te digo, en una isla muy penosa, hasta el punto de que ni siquiera hay turismo, porque el turismo que llega allí pues se tiene que conformar en la parte de costa. Pero todo esto, el germen, viene aquí, en este acontecimiento histórico que estamos comentando. Una figura, Rana Valona, esa reina sangrienta a mediados del siglo XIX, que seguramente no es la parte más amable de la historia de Madagascar, seguro que tiene otros momentos mucho más bollantes, más brillantes y más amables, pero que desde luego como seres humanos siempre nos vemos atraídos, ¿no?, por lo más oscuro, por lo más turbio, por lo más sangriento, por el morbo, ¿no? Pero bueno, desde luego seguramente que si nos escucha alguien de Madagascar dirá, bueno, pues que hay otras cosas más bonitas aquí, ¿no?, en nuestra isla, que me lo decían, por ejemplo, cuando iba a hacer algún tema ahí un poco oscuro en algún pueblecito con Cuarto Milenio, dice, bueno, pero ¿por qué habláis siempre de la momia esta o del asesinato este, si aquí ha habido cosas mucho más bonitas, mucho más amables, ¿no? Pero bueno, somos seres humanos, como digo, y en esta ocasión hemos dedicado nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo para viajar a esa Madagascar que no deja ser parte un poco de la historia de nosotros mismos. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer más y hasta el próximo cronovisor, a ver con qué genocida nos encontramos. Un abrazo, Nacho. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Ser Histeria con David Botello. Hola Nacho, esta es una de las histerias más delirantes que he escuchado últimamente y que le debo a mi amiga Ainara. Allá por 1941, en pleno franquismo, España se planteó seriamente un bodorrio de Estado. La novia tenía pedigrí fascista, se llamaba Pilar Primo de Rivera y era hermana de José Antonio, el fundador de la Falange. Era hija de Miguel Primo de Rivera, el dictador favorito de Alfonso XIII, y era la fundadora de la sección femenina de la Falange, casi nada. Me quedo loca. El novio, ojo cuidado, sería ni más ni menos Adolfo Hitler, Adolfito, el Führer. Pilar y Adolfo se conocían desde cuando ella hizo una visita a Alemania en plena guerra civil. Hay una foto del momentazo histórico. Ella, 21 añitos, con la boina roja carlista calada y el yugo y las flechas de la Falange. Él casi cincuentón con la cruz gamada en el brazalete. Ella le entregó una espada en nombre de Franco. Él un retrato con una dedicatoria. Por lo que se ve entre ellos saltó la chispa. Dicen que hubo química, mucha química. ¡Eres preciosa! El asunto parecía que iba a quedarse en nada, pero un buen día llegó un celestino llamado Ernesto Jiménez Caballero. Presente, para servir.
Adiós, y a usted. Un intelectual estrafalario, un tipo raro que estuvo dando bandazos ideológicos durante toda su vida, un heterodoxo que lo mismo firmaba el manifiesto fundacional de la Falange, que se atrevía a proyectar por primera vez en España El acorazado Potemkin, una película comunista. Me quedo loca. Su autobiografía se llama Memorias de un dictador, porque Ernesto Jiménez Caballero se las dictó a su secretaria, así de fino hilaba el tío. ¿Perdona? El caso es que en estas memorias Jiménez Caballero cuenta que conoció a Franco, que se hicieron coleguitas y que un buen día le soltó la gran idea: casar a Pilar Primo de Rivera con Hitler, los tortolitos. El bodorrio hispano-alemán resucitaría la alianza entre España y Alemania de cuando Carlos V crearía la primera dinastía fascista que gobernaría Europa y solucionaría todos los problemas del continente, nada más y nada menos. No se sabe muy bien lo que pensaba Franco respecto al bodorrio. ¿Habría que proponérselo a Hitler o era mejor no tomarse aquella chaladura demasiado en serio? ¡Viva España! Por lo que se ve, el empujón definitivo se lo dio Ramón Serrano Suñer, cuñadísimo de Franco y entusiasta germanófilo que estaba convencido de que el plan era un planazo. Así que Franco dijo que sí. ¡Vete para Alemania, Ernesto! Y Ernesto Jiménez Caballero se fue a Berlín a empezar las negociaciones. Antes de seguir adelante vamos a contar la versión de la novia. Pilar Primo de Rivera cuenta en sus recuerdos de una vida que sí, que había oído el rumor de que querían casarla con Hitler. Confirma que la idea se le ocurrió a Jiménez Caballero, gran amigo suyo, y que los preparativos llegaron a ponerse en marcha, pero que nunca se lo llegaron a contar, y si se hubiera enterado, lo hubiera rechazado por humildad. Porque no se sentía capacitada para llevar a cabo tan importante misión y porque su vida privada era solo suya. Eso dice. La versión de Ernesto Jiménez Caballero es ligeramente distinta. Dice que se cameló a Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y que acabó cenando en su casa. Aquella velada fue tan especial para Jiménez Caballero que nos la cuenta con pelos y señales en sus memorias. Dice que tirando de mímica y chapurreando una mezcla de inglés, francés, italiano, alemán y español, hablaron largo y tendido de cultura germánica, de todas las cosas que Alemania tenía en común con España y de que sería buenísimo que Hitler formara una nueva dinastía europea que dirigiera los destinos de una Europa nuevamente unida. Goebbels mordió el anzuelo y preguntó: ¿un imperio? ¿Y quién sería la emperatriz? Jiménez Caballero hinchó el pechamen y viendo que se lo había llevado al huerto dijo: solo puede ser una, por su limpieza de sangre, por su profunda fe católica y sobre todo porque arrastraría a todas las juventudes españolas, la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera. España, por favor. Entonces, aprovechando un momento en que Jiménez Caballero se quedó a solas con Magda, señora de Goebbels, ella le cogió las manos y con lágrimas en los ojos va y se pone que su plan sería maravilloso, pero a Hitler le pegaron un tiro en la Primera Guerra Mundial que le reventó la entrepierna. Imposible, amigo, imposible. No habría continuidad de estirpe. Hitler es estéril, impotente para toda la vida. Así acabaron los sueños imperiales de la España franquista. Y esto no da para más. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El código románico. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos como cada pocas semanas de la mano de nuestro compañero José María Sadia, que nos trae esos destellos del arte del mundo románico, del arte medieval,
con el que tanto disfrutamos. En ocasiones tenemos la oportunidad de hablar de sitios que son visitables y en otras ocasiones que son visitables a medias o que por desgracia no son nada visitables porque el tiempo y sobre todo la mano del ser humano ha hecho que muchos de ellos hayan desaparecido o hayan pues viajado a diferentes continentes, etcétera. José María Sadia, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, y regresamos a estos temas que tanto me gustan dentro del arte románico, que es la fuga de nuestros edificios, no porque fuera algo positivo, sino porque las historias que están detrás son verdaderamente apasionantes. Uh-huh. En esta ocasión nos propones el tema del monasterio de Santa María de Óvila, en Guadalajara, un monasterio que ha desaparecido en parte y cuya historia enlaza una vez más con la figura de ese ciudadano Kane, ¿no? Y sobre todo su agente Arthur Vine. Así es, William Randolph Hearst intentó, ya lo conocemos de sobra, el ciudadano Kane de Orson Welles, llevarse todo el patrimonio que pudo para Estados Unidos, particularmente para California, para satisfacer su voluntad de crear un auténtico mausoleo en su rancho de San Simeón y otros proyectos que no se llevaron a cabo, como el Museo de Arte Románico en la Universidad de Berkeley. Y en este caso, Arthur Vine, que era su agente en España, el agente que le proveía de esos materiales, de esas piezas de monasterios completos, se enfrentó a la última oportunidad de llevarle el que él mismo en sus cartas decía que era el último edificio español de gran valía, Santa María de Óvila, un monasterio cisterciense estupendo que estaba parcialmente en ruina y que a finales de los años 20 pasaría a manos privadas. De hecho, fue el director del Banco Español de Crédito por aquella época, Fernando Veloso, quien se hizo primero con la finca y después negoció con el propio Estado la titularidad del monasterio. Arthur Vine estaba ya detrás, facilitando los trámites de esa adquisición para luego ir desmontando piedra a piedra el monasterio de la Alcarria y llevarlo. Y en esta parte es la fundamental, al otro lado del Atlántico, en una historia tremenda que ha dejado sus estragos tanto en la Alcarria, tanto en Guadalajara, como hoy al norte de San Francisco. Estás hablando, José María, de un monasterio cisterciense románico puro del siglo XII y XIII, el de Santa María de Óvila en Guadalajara, y al mismo tiempo has empleado la palabra rancho, que eso a cualquiera que lo escuche se le abren un poco las carnes, ¿no? Pero que está muy vinculado, ¿no?, a lo que comentabas ahora, ¿no?, como la idea en esa década de 1920 de hacer que los terrenos sobre los que se erigió pues hace casi 800 años este monasterio pasaran a manos privadas y a partir de ahí fuera accesible su compra. Así es, las desamortizaciones del siglo anterior habían dejado en manos del Estado muchas de esas propiedades y luego los propietarios particulares se hacían con esas propiedades para dedicarlas muchas veces, lo hemos hablado, Nacho, aquí, a establos, a fincas de ganado. Y cuando alguien que sabía reconocer la valía, en este caso de este monasterio de Santa María de Óvila, que caminaba ya del románico al primer gótico, sabía, como digo, ver esa valía, pues se hacía con la propiedad por una suma importante y luego la segunda parte de la operación, tras la burocracia y más o menos engañar, aunque queriendo un poco a las autoridades españolas, era llevar al otro lado del Atlántico todas esas piedras. Aquí Arthur Vine se enfrentó a su operación más complicada. Habíamos hablado de Vine en otras ocasiones y sabemos que lo tuvo difícil, pero aquí, Nacho, yo te planteo una de esas dudas que siempre haces, ¿no? Que siempre hago y que siempre sueles acertar. Si las piedras están a medio kilómetro del río Tajo y tienes que cruzar el río, llevarlas allí, cruzar el río para meterlas en camiones y llevarlas al puerto de Valencia, ¿cómo lo harías tú en los años 20? Hombre, lo lógico sería buscar un puente lo más cercano posible y a partir de ahí cruzarlo. Pero si haces la pregunta, tiene toda la pinta de que cruzaron por medio a... No había puente y a Vine lo que se le ocurrió... Tenía prisa. A este arquitecto tenía mucha prisa y cada día que corría era dinero que perdía. Entonces lo que hizo fue cubrir ese medio kilómetro de distancia hasta la orilla del río Tajo con una vía férrea
para cargar en una especie de tren inventado las piedras de Santa María de Óvila, y una vez en la orilla, como no había ningún puente cercano, que a eso te referías, utilizó un viejo ferry, lo rehabilitó, metió las piedras en ese ferry y en diversos viajes pudo conectar las dos orillas, permitiendo que los camiones cargaran las piedras y las llevaran al puerto de Valencia y de allí hasta el puerto de San Francisco. Ahí es nada. No, por lo menos tuvo la idea de no mojar el material, que eso también es interesante y llamativo y se tiene que agradecer. Ese tipo de raíles eran utilizados, me ha venido a la cabeza ahora, ¿no? En Egipto, en las excavaciones, y en Mesopotamia se utilizaban, ¿no? Montar las vías de un trenecito para poder mover los pequeños vagones con material y poder extraerlo, sacarlo, moverlo de un sitio para otro. Y lo decías ahora, ¿no? Ese viaje de Valencia a San Francisco fue toda una aventura, de lo que a la postre se convirtió casi en un desastre, ¿no? El otro día me pasabas un poco de información de este caso y yo me daba cuenta que quizá el monasterio de Santa María de Óvila ha sufrido más daño en Estados Unidos en las últimas décadas que los 800 años que estuvo al aire libre. Sin ninguna duda, porque allí comenzó la gran desventura de Óvila. Primero porque se tuvo que almacenar en unos almacenes portuarios, porque Vine, o mejor dicho William Randolph Hearst, se quedó sin dinero y no pudo embellecer la casa Winton, que era el destino de Santa María de Óvila. Al cabo de unos años tuvo que entregar a la Universidad de San Francisco las piedras restantes, prácticamente perdonando todo el dinero que había pagado por ello. O sea que como negocio para William Randolph Hearst fue nefasto. Y después porque nadie se atrevió a levantar convenientemente el monasterio. Primero se hizo a través de The Young Museum en un parque público de San Francisco, y aquí viene lo más grave. Los alumnos de la propia universidad fueron los primeros que se involucraron en el pillaje de las piedras de Óvila. Creyeron que aquella era una magnífica oportunidad para llevarse un pedazo de la historia de España en el bolsillo, y esas piedras acabaron mermando en una gran proporción. Así que después de varios incendios y después de un infortunio tremendo, Santa María de Óvila quedó en manos de una comunidad de monjes trapenses. Ya en los años 90 habían pasado muchas décadas, y ellos consiguieron el dinero necesario para reconstruir al menos parte del refectorio y de la sala capitular en su monasterio al norte de San Francisco. Fue la segunda vida, o la tercera quizás, para Santa María de Óvila después de décadas muy desdichadas en el siglo XX. Uh-huh. Siempre recomendamos, aparte de tu blog, el Código Románico, pero realizar el viaje oportuno para intentar conocer, ¿no? No se puede hacer in situ en Guadalajara, pero desde luego que allí en San Francisco ese sitio es visitable. ¿Sabes si se puede acceder a él? Yo para he tenido verlo? incluso la fortuna de haber podido contactar con los monjes de Clairvaux, de la abadía, donde se pueden visitar o se pueden ver la nueva iglesia, que es en definitiva lo que han construido con las piedras de Santa María de Óvila. Y desde luego que particularmente, Nacho, es un viaje que a mí me encantaría realizar para ver a muchos kilómetros de casa lo que hoy, como tú decías, en la Alcarria apenas se puede ver. El monasterio quedó prácticamente hecho una ruina y solo se conservó la bodega. Es decir, que las partes más valiosas, las piedras más sagradas de Santa María de Óvila, viajaron a tantos kilómetros que hoy se encuentran prácticamente al otro lado del mundo. Bueno, parte de la historia de esos edificios, de esas figuras, de ese patrimonio, ¿no? Que por lo menos, quizás no es la historia más brillante, pero que nos acerca a hacer esas reflexiones con las que intentamos redescubrir parte de esa historia más triste, también hay que decirlo, de ese románico que traemos, como digo, cada pocas semanas aquí a Ser Historia en la cadena Ser, de la mano de nuestro compañero José María Sadia. Recomendamos una vez más su blog El Código Románico, buscadlo ahí en Google, donde vais a tener muchas más informaciones extra, aparte de lo que hemos comentado aquí en estos minutos, y fotografías de todos los lugares que desarrollamos aquí en la sección. José María Sadia, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y seguimos escuchándonos como siempre.
Nosotros estamos a punto de llegar a las 2 de la mañana, la 1 en la Comunidad Canaria. Nuestros compañeros de noticias ya están entrando en el estudio y les damos paso, pero nosotros continuamos a la vuelta para intentar hacer un poquito más de historia, en esta ocasión hablando de ladrones de tumbas. No os lo perdáis. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser. ¿Qué novedades trae de Luxor? ¿Qué trae usted en ese paquete? Compruébelo usted mismo. Ábralo si quiere. No será otro Ushepti, ¿verdad? En el Museo Bulak ya no saben dónde colocarlos. Espero que al menos sea de Fayensa. Vaya, un Ushepti de Pinet Gem. Y hasta conserva la inscripción del libro de los muertos. ¿Pero dónde ha encontrado esta joya? En la tienda del anticuario Antumwardi. El libanés. Esa sabandija. ¿Sabe ya de dónde extrae las piezas? De una tumba desconocida, eso sin duda. Pero hay que asegurarse. En el zoco las noticias vuelan y si nos equivocamos podríamos echarlo todo a perder. ¿Tiene pensado regresar a Luxor? Sí, en una semana. Eso bastará para que el libanés reponga la trastienda. Así sabremos si también tiene papiros. Bien, bien. Eso huele a misión activa del servicio de antigüedades, sí. Le confieso que echo un poco de menos la calle, no soy hombre de oficina. Pero dejemos de hablar de mí. ¿Tiene planes para cenar? La verdad es que no. Perfecto. Acabamos de escuchar un fragmento de una de las cronoficciones que realizamos hace un par de años aquí en Ser Historia, en este caso un trabajo de Mona León, recreando cómo era ese momento del hallazgo de uno de los, para mí, uno de los descubrimientos más increíbles de la arqueología en el siglo XIX, el escondite de momias reales en Deir el-Bahari en el año 1881. Un descubrimiento sensacional que a lo largo del tiempo ha sido solapado por otros grandes hallazgos en la historia de la arqueología egipcia, pero que nos acerca para conocer cómo fue esa dinámica de traslado de momias, de asaltos a tumbas y, en definitiva, pues parte de la intrahistoria protagonizada por los propios egipcios hace miles de años. José Lul, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. José Lul es egiptólogo, investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchos de vosotros seguramente le habéis seguido por muchos de los cursos que él da en Coursera o en otras plataformas vinculadas a la egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Precisamente el otro día, viendo uno de esos cursos dedicado al Valle de los Reyes, a mí se me encendió la bombilla de poder contactar de nuevo con él. Nos une una amistad desde hace muchísimos años para hablar de un tema que yo sé que a él le apasiona, que es el robo de tumbas, el saqueo de tumbas, no en tiempo presente, que es algo que quizás con lo que estamos nosotros más familiarizados, sino ya en la propia antigüedad, ¿no? Y precisamente por ahí, José, va la primera pregunta que te quería hacer, ¿no? Tendemos a pensar que las tumbas han sido saqueadas en el presente, sin embargo, podríamos decir que esas tumbas, esos grandes tesoros, ya fueron la meta de ladrones en la propia antigüedad, pues coetáneos prácticamente de los propios enterramientos hace 3.000, 4.000 años, dependiendo del momento histórico, ¿no? Sí, exactamente. Incluso podríamos decir que la historia de Egipto, la historia del Antiguo Egipto, es una historia de saqueos continuos, saqueos de tumbas, saqueos de templos, monumentos, y es algo muy natural. Por una parte, es un lógico reciclaje, ¿no?, de los materiales.
pero por otra parte hay que considerar también que esa riqueza que albergaban, por ejemplo, las tumbas, pues era evidentemente muy apetecible a ojos de los egipcios de a pie, es decir, de las meras bandas de ladrones, pero también, como no, para la propia nobleza o los funcionarios egipcios. Hay fuentes que nos han hablado un poco de todo ello, ahora ahondaremos un poquito en este tema, pero bueno, has dado un poco la clave de otra pregunta que te quería hacer, ¿no? Muchas veces estos robos no estaban vinculados solamente a las miserias humanas de gente pues muy avariciosa o que no tenía otro sistema de vida, que era el de poder saquear y arrapañar por todo lo que sobre todo los metales preciosos o no preciosos también, que eran los objetos buscados en estas tumbas, sino también la reutilización de esos objetos, ¿no? En épocas de crisis quizá de la historia de Egipto, en donde el oro no era tan frecuente como había sido en grandes épocas bollantes como el Reino Nuevo hacia el año 1500 o el año 1000 antes de nuestra era, bueno, pues en esas épocas de declive se buscaba, ¿no? Y se asaltaba las tumbas de los ancestros para reutilizar estos objetos. Sí, esto es así. Podríamos incluso clasificar dos grandes grupos de ladrones, ¿verdad? Los ladrones que vienen de las altas esferas de la sociedad egipcia, esos funcionarios o incluso esos miembros de gobiernos locales, como el gobierno tebano a finales de la época ramésida, que ven la posibilidad de nutrirse a partir de ese oro, electro, plata que hay en las tumbas, de nutrirse de una cantidad de capital que les va a venir estupendamente, por ejemplo, para financiar campañas militares en Nubia o simplemente para la reconstrucción de su territorio, ¿no? Pero claro, después también encontraremos esas otras bandas de ladrones, podemos llamar bandas incluso profesionales, en las que siempre aparece la figura del orfebre, que es absolutamente necesario para poder fundir ese metal que de otra manera cantaría mucho. Claro, imaginémonos que se roba una tumba, ya no voy a decir una tumba de un rey, una tumba de un noble. Ese material, si no se funde en lingotes, va a ser claramente detectable. Por lo tanto, siempre hace falta esa figura del orfebre dentro de esa pequeña mafia de ladrones. Pues este segundo grupo fue muy activo a lo largo de la historia de Egipto, incluso al más bajo nivel. Pensemos, por ejemplo, que, bueno, afortunadamente tenemos un completo listado de precios de más de 1000 productos. Me refiero a precios que han llegado a nosotros a través de textos hallados en el pozo del Medina, y gracias a ello sabemos lo que costaba un ataúd sin pintar, una máscara, unas sandalias y, bueno, muchas cosas. Entonces, claro, imaginémonos que la tumba de un simple mortal de Eder el Medina, que se ha de rellenar con todos estos cachivaches, y vemos el presupuesto, sería tan alto que sería prácticamente inasumible para esta gente. Por lo tanto, comprendemos también que en muchas ocasiones es casi necesario, ¿no?, el poder robar, el poder reciclar materiales de otras tumbas para poder rellenar lo que uno necesita en su propia tumba, ¿no?, modificando quizás inscripciones, pero bueno, adaptarlo a su propia tumba. Entonces es también una necesidad. Pero claro, el problema que más me interesa a mí en cuanto a los robos es precisamente la implicación del gobierno tebano en el desmantelamiento del Valle de los Reyes. Pero aquí estamos ya a otro nivel completamente distinto. Como escuchábamos al principio en esa dramatización con la cronoficción del descubrimiento del escondite de momias reales en Der el Bahari en el año 1881, bueno, pues allá aparecieron decenas de momias de los grandes reyes, ¿no?, de la historia de Egipto. Y también desde el punto de vista, eso podríamos decirlo que es desde el punto de vista material, porque junto con las momias aparecieron objetos provenientes de esas tumbas del Valle de los Reyes, de la necrópolis real.
también aparecieron textos sobre las momias que nos ayudan, ¿no?, a completar un poco la información que hay en otros lugares, como por ejemplo en la tumba de Tutmosis IV, algunos textos también del ataúd, por ejemplo, de Buteamón, que fue hacia el año 1000, grosso modo, antes de nuestra era, el encargado, ¿no?, de realizar el traslado de estas momias y estos reenterramientos, continuo enterramiento de los grandes reyes. Todos esos textos nos pueden hacer seguir, ¿no?, un hilo conductor de cómo aparecieron las momias en las tumbas originales de los grandes faraones de la historia de Egipto a cómo aparecieron luego finalmente en estos escondites reales. Sí, exactamente. Y además, todo esto que comentas, es decir, las fuentes, inscripciones en papiros, en grafiti, inscripciones hieráticas que aparecen en los vendajes de las momias reales, en sus ataúdes, ese conjunto de textos son esenciales para intentar hacer un seguimiento de lo que fue ese viaje de las momias reales desde su tumba hasta su destino final, que bueno, en muchos casos es, como has dicho, la DB320 o la KV35, que son los dos grandes escondites reales que tenemos. Entonces hay un caso, por ejemplo, que es fascinante, que es precisamente el de un monarca egipcio de principios de la dinastía XVIII, que llegó a ser una especie de patrón divinizado para las gentes de Der el Medina, y me refiero a Amenhotep I. Pues en el caso de Amenhotep I le podemos hacer un seguimiento ciertamente interesante. Tenemos el famoso papiro Abbott, que en el año 16 de Ramsés IX, por lo tanto ya estamos a finales de esa época ramésida, nos comenta cómo una comisión de funcionarios va a verificar si unas tumbas reales sobre las que pesa una acusación de robo, si realmente han sido saqueadas o no. La cuestión es que entre las tumbas que menciona, de las cuales ninguna es una tumba del Valle de los Reyes, entre esas tumbas se menciona la tumba de Amenhotep I y se dice que está intacta. Con lo cual, si esto es cierto, si aquí no ha habido una mafia y no han querido esconder un saqueo, si no lo han querido encubrir, pues diríamos que sabemos que en ese año 16 de Ramsés IX, Amenhotep I sigue en su tumba y su tumba está intacta. Pero, por ejemplo, después tenemos un dato interesante procedente del propio contexto de la momia y ataúd de Amenhotep I. Y es que sabemos que en el año 6 entendemos que del faraón Esmendes, por lo tanto ya en la dinastía 21, el primer sacerdote de Amón, Painechem, repite el enterramiento de Amenhotep I. Y esto es fascinante porque esta fraseología de la repetición de los enterramientos la encontramos en muchas otras momias reales. Y a mi entender, lo que tenemos aquí es una verificación de que se ha entrado oficialmente a la tumba de este rey, en este caso Amenhotep I, se ha hecho un saqueo parcial, pero aún se conserva al monarca en su tumba y, bueno, pues en un acto religioso se repite ese enterramiento. Después, por ejemplo, de este mismo monarca tenemos otra inscripción que dice que en el año 16, ya digo, entendemos que sigue siendo del rey Esmendes, el primer sacerdote de Amón, Masajarta, vuelve a repetir el enterramiento de Amenhotep I. Después tenemos otra inscripción del año 10 de Siamón, donde dice que Amenhotep I está en la tumba de la reina Inithapi y 3 días después ha sido trasladado otra vez a otra tumba, que no sabemos de quién es, pero donde él va a descansar. Y claro, pensemos que esta información es la punta del iceberg. A lo mejor el itinerario que siguió Amenhotep I, igual que los otros reyes, fue mucho más complejo, pero por lo menos podemos hacer ese pequeño seguimiento que, como vemos, es altamente interesante. Tengo muy vivo en la memoria el recuerdo de cuando mis ojos se acostumbraron a la luz de las antorchas la primera vez que bajamos a la tumba. Los cuerpos de Pinerjem II y su esposa Nesekhonsu están enterrados aquí. Las momias están por ese pasadizo. Había una comunión muy clara entre aquellos objetos. Aquí es, la montaña de las momias. Es el legado del antiguo Egipto, que a veces trasciende nuestro corazón y nos hace partícipes de su propia historia.
Recuerdo que los revestimientos dorados y la superficie pulida irradiaban de una forma tan clara mi emocionado reflejo que parecía que estaba observando el rostro de mis propios antepasados. Bruce. ¿Quiere ver la segunda cámara? ¿Hay más? Siga, amigos. Acabamos de escuchar un nuevo fragmento de esa recreación, de esa cronoficción que, como decía antes, utilizamos hace un par de años, en donde se dramatizaba el descubrimiento del escondite de momias reales en Deir el-Bahari por parte de Emil Brooks, y escuchábamos esas palabras del egiptólogo alemán emocionado, en donde parecía ver en el rostro dorado de los ataúdes que allí encontraron pues prácticamente a sus propios ancestros, ¿no? José Lul, egiptólogo, tú como enamorado de toda esta historia, de los saqueos de tumbas, de la reutilización de esos objetos, también eres consciente, ¿no? Yo lo hablaba en una ocasión con Ken Weeks de los problemas que hubo en aquel momento, hace prácticamente 3.000 años, con la, bueno, pues el vuelto a vendar, ¿no? Podríamos decir la remomificación de algunos restos humanos de esos faraones que habían sido pues ultrajados en sus tumbas originales, y también desde el punto de vista humano, pues los errores que se acometieron, ¿no? Hay algunos casos muy conocidos, como algunas tumbas que realmente pues no parecen coincidir el nombre con el tipo de momificación, o incluso la momia de Amenofis III, que es quizá una de las más conocidas. El estudio cefalométrico que se hizo en los años 70 y 80, me comentaba una vez Ken Weeks, el egiptólogo americano que trabaja en el Valle de los Reyes, claro, que no coincidía, ¿no? Las medidas de la cabeza de la momia de Amenofis III con quien debería ser su padre, Tutmosis IV, que apareció en el mismo escondite de momias, ¿no? Todo eso nos hace ver, ¿verdad, José?, el salto humano, ¿no?, en el tiempo, para ver los errores que se debieron de tomar, no sabemos si por prisas, por qué, por imprecisión, por falta de pericia, y que nos acerca a una aventura arqueológica realmente apasionante para intentar buscar y intentar saber quién era cada cual, ¿no?, en esos escondites. Sí, bueno, eso es cierto. Pensemos que el templo de Medinet Abu, el templo de Ramsés III en Medinet Abu, sabemos que se convirtió en el taller principal donde reciclar esa serie de amuletos que todas estas tumbas, estas momias reales tenían. De hecho, conservamos una inscripción referida a Ramsés IX sobre su llegada a este templo de Medinet Abu para ser desvendado y, bueno, vuelto a arreglar. Por eso, la mayoría de las momias, o muchas de las momias que se han descubierto en estas cachettes, presentan un golpe, un orificio importante en su cráneo, que evidencian cómo los sacerdotes, los funcionarios, en ese afán de reciclar el material que aún quedaba en las momias, es decir, esos amuletos, con azuelas tuvieron que ir arrancando los vendajes e inevitablemente haciendo daño a los restos de la momia para después volverlas a vendar con vendajes de la dinastía 21. Esto queda perfectamente constatado en todas las momias. Pero claro, yo me imagino ese taller con un montón de momias reales, con los sacerdotes o funcionarios afaenados, no quitando esos amuletos. Bueno, pues es posible que algún error existiera, pero aún así yo creo que la inmensa mayoría de las momias están identificadas. Pensemos que no es igual identificar una momia en su ataúd que identificarla en los vendajes que la cubren, y ese es el caso de la mayoría de las momias. En el ejemplo que ha estado de Amenhotep III, aquí, yo diría que sí que es Amenhotep III. Tenemos esos estudios de ADN que nos sirven para enlazar, ¿no?, momias de una misma familia, y me resultaría extraño que no fuese Amenhotep III. Pero, por ejemplo, una prueba de ese caos que se produce durante estas operaciones es precisamente cómo fue encontrado Amenhotep III en la KV-35. Recordemos que la bañera de su ataúd era de Ramsés III y la tapa del ataúd en la que él estaba era de Seti II, que justamente es el monarca que se encontró a su lado en esa cachette. Pero también hay que decir que probablemente para estos funcionarios lo de menos es
era en qué ataúd se fuese a ubicar la momia. Lo importante era que la momia quedara catalogada, y en ese sentido la mayoría están catalogadas. ¿Alguna que no lo está? Pues por ejemplo la de Tutmosis I. Esa momia es muy probable que no sea de Tutmosis I. Entonces, claro, algún error sí que vamos a encontrar, pero yo creo que la mayoría de las momias que tenemos identificadas están bien identificadas, de las momias reales me refiero. La historia de los saqueos de tumbas es apasionante, ¿no? Quizá nos acerca a esas miserias del ser humano por intentar pues atrapar los tesoros de los grandes reyes, en este caso del Antiguo Egipto. Es un poco el tema que hemos querido abordar en los últimos minutos junto con el egiptólogo José Lul, investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que se le podéis también encontrar en su propia página web, joselul.com, donde él también realiza viajes, donde le podéis acompañar. En estas fechas un tanto comprometidas no va a ser viable, ¿no? Pero en un futuro seguramente sí que podremos disfrutar de esos maravillosos viajes. No en vano, yo que también organizo viajes, nos hemos encontrado más de una vez en ese avión camino de Egipto, y hemos compartido, pues como siempre, nuestra pasión por el Antiguo Egipto. Lo dicho, José Lul, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, ha sido un verdadero placer. Mary, ¿estás ahí? Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Hace un par de temporadas, en esas cronoficciones, precisamente el programa que hicimos desde Teruel, hablando de los enamorados y de los cuerpos de estos protagonistas de ese momento histórico tan emblemático, pues utilizamos esa cronoficción, ¿no? del robo de tumbas, que estaba pasado en parte, ¿no? el guión en esa novela mía, El sueño de los faraones, y que ha servido hoy de trasfondo para poder disfrutar un poco de ese ambiente dramatizado que nos supone viajar en el tiempo al año 1881. Como habéis podido escuchar en las palabras de José Lul, este egiptólogo fascinante, es una historia increíble. Nuestro programa acaba aquí. Como siempre, 90 minutos repletos de historia que ya os podéis descargar de las plataformas habituales a partir de cadenaser.com y en todas las plataformas de descarga. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra le hemos tenido confinado en la radio, porque este programa lo he grabado y lo he montado yo. Nacho Ares, que también ha estado en la dirección y delante de este micrófono, vuestro humilde servidor. Como siempre, os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER, con cine, y nosotros volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces.